su derivación en el tema económico dramáticamente y el problema de la inseguridad. Bien, me gustaría también, del mismo modo que en la pregunta anterior, ir un poquito hacia atrás, ¿no? La cuarentena en Argentina, porque primero esa disquisición, no es lo mismo la pandemia en sí, no es lo mismo un problema de salud que el modo en que los argentinos hemos intentado a través de la política del presidente solucionar este problema. Quiero decir, pandemia hubo también del otro lado de la orilla del Río de la Plata, en su país, y no fue encarada la política de salud del mismo modo que aquí. Aquí se hizo a través de una cuarentena estricta que comenzó al entender de muchos demasiado antes, el 18 de marzo, sin consideraciones de estratos etarios de ningún tipo, una cuarentena absoluta, pero también eso se suma al hecho de que, como decía anteriormente, Argentina lleva casi 10 años sin producir empleo genuino, sin crecimiento genuino, por lo tanto lo que ha hecho ese tipo de lockdown, de ese cierre masivo por parte de la presidencia de la Nación Argentina es incrementar una crisis enorme que Argentina ya sufría y experimentaba anteriormente. Y eso obviamente está relacionado con el problema de seguridad, si bien no necesariamente niveles de pobreza se traducen linealmente en niveles de inseguridad, también a eso se suma que Argentina ha sido profundamente diletante en las últimas décadas, con las políticas de seguridad, discutiendo cuestiones de que en el resto del mundo están bastante soslayadas. Aquí todavía seguimos discutiendo si el Estado tiene o no tiene un carácter represivo del delito. Entonces, para cerrar, digamos, la idea en una sola expresión, Argentina hoy se encuentra sin rumbo básicamente porque no ha podido mirarse hacia sí misma y encarar reformas profundas que son absolutamente perentorias. Y no lo ha hecho este gobierno, que lleva 10 meses en el poder, y no lo ha hecho tampoco de manera profunda el anterior. Claro. Profesor Vázquez, uno supone que la crisis económica y su consecuente impacto social puede llegar a ser un cóctel explosivo en la Argentina en los próximos meses. Si a esto se le suma esa falta de rumbo político y falta de liderazgo, uno comienza a temer. ¿Cuál es el horizonte en este sentido? Porque hemos escuchado desde aquí algunas voces un tanto apocalípticas sobre lo que se puede venir en una Argentina y particularmente un conurbano bonaerense con hambre, sin trabajo y sin capacidad de expectativa. Yo lo único que distinguiría en la primera expresión que haces, Daniel, es que estoy absolutamente convencido que eso no se avisora en un futuro inmediato, sino que ya está ocurriendo, sin lugar a duda que está ocurriendo. Simplemente está siendo acallado porque hay una especie de acuerdo explícito y también tácito en el periodismo nacional de no mostrar epifenómenos que si se mostrasen en su dimensión estarían mostrando una línea. ¿Qué quiero decir con esto? Han habido y están comprobados en redes sociales saqueos en el conurbano bonaerense que la prensa nacional no está mostrando, sin ir más lejos, como una intención de no provocar un efecto de contagio, pero eso ya ha empezado a ocurrir. El levantamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires en las últimas horas es otro ejemplo que está manifestando una situación absolutamente anómala que ya está ocurriendo. Y como no podría ser de otro modo, porque vuelvo a insistir, Argentina lleva más a contramano del resto de la región, que ha crecido lento, pero ha crecido y se ha desarrollado. Argentina lleva décadas sin desarrollo real. Es decir, la Naciones Unidas acaba de manifestar hace muy pocas semanas atrás, con datos que son bastante creíbles y consensuados, que existen en Argentina 62% de niños por debajo de la línea de la pobreza, niveles de pobreza de que no son ni remotamente comparables con los de nuestros vecinos cercanos, Uruguay y Chile. Quiere decir que Argentina tiene, sí, tal cual como vos estás diciendo, una situación muy pero muy peligrosa. Pero eso déjame sumarte algo más. Como te decía anteriormente, Argentina no ha trabajado en políticas de seguridad como tampoco lo ha hecho en políticas de defensa. Y en esa postura diletante con respecto a las políticas de seguridad, es más que seguro que lo que tenemos por delante es una situación mucho más preocupante de la que podemos suponer.
Qué tremendo. Mauricio, para ir redondeando este panorama que realmente nos inquieta, ¿qué pasa con el horizonte internacional, las relaciones internacionales, el rumbo internacional de Argentina, los intereses estratégicos de Argentina? Tú has hecho en las últimas horas una nota de análisis, además, en el Cronista de Buenos Aires, que creo que tocas algunos de estos temas. Bueno, a riesgo de excederme en la explicación, pero voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Si uno analiza la línea histórica de postura internacional de Argentina, se va a encontrar con que esa es, sin lugar a duda, nuestro punto más débil. Punto más débil de la República Argentina desde los años 40 en adelante ha sido su política internacional. Nosotros hemos tenido coqueteos con los malos del escenario internacional sistemáticamente desde el año 40 en adelante. Argentina no se ha alineado nunca y no ha definido nunca desde los años 40 en adelante su política exterior en función de, tan bien como vos lo decís, sus intereses estratégicos. Y sin ir más lejos, si bien eso sí es destacable del gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, que había comenzado una senda muy diferente con el canciller Furí hacia la integración argentina en mercados que le son afines, como la Comunidad Europea y etcétera, hoy en día hemos desandado ese camino de manera violenta y en solo 10 meses de gobierno Argentina ya se ha peleado, ya se ha enemistado y ha conseguido respuesta de países tan lejanos como Suiza, Suecia, Finlandia, España, Uruguay, Brasil. De hecho, el presidente Fernández se enemistó con Jair Bolsonaro, uno de nuestros socios comerciales más importantes, incluso antes de asumir. En ese sentido, así como lo mejor que podría destacarse del gobierno anterior es la política exterior, sin lugar a dudas, dentro de todo lo espantoso que está ocurriendo en nuestro país hoy, lo peor es la política exterior. Bien, mi estimado profesor Mauricio Vázquez, ¿algún comentario para redondear este abordaje que ha sido breve pero contundente de tu parte? Bueno, redondearte la pregunta anterior, a eso se suma algo más. Sin lugar a duda, el escenario internacional, y remitiendo a este artículo que escribíamos con el profesor Juan Batalem en las últimas horas para el Cronista, el escenario internacional nos está marcando que hay una nueva potencia que puede ser una gran oportunidad o una gran amenaza. A diferencia de otros, y estoy refiriéndome claramente a la República Popular China. Claramente nuestros vecinos, Uruguay, Chile, Brasil, negocian y comercian con China, cosa que está muy bien. Argentina, a contramano de eso, le ha cedido soberanía en la provincia de Neuquén a China y les ha permitido emplazar una base de uso dual, una base que podría ser muy bien para la observación del espacio, pero también para uso de espionaje y militar. Eso nos marca que nuevamente Argentina no comprende el momento histórico que se está viviendo en el mundo y la peligrosidad con la que invita a nuestro país, pero también a nuestros vecinos, a una situación muy difícil con lo que podría ser un potencial enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Bien, Mauricio Vázquez, muchas gracias por este contacto, por tu generosidad, y no va a faltar ocasión para que uno lo presume cuando vengan nuevos datos, nueva información de esta Argentina, a veces tan lejana y a veces tan cercana, pero siempre querida por el corazón de los uruguayos, podamos tener de tu palabra una información cierta, veraz y sobre todo luminosa. Un abrazo para ti a la distancia, Mauricio. Para ustedes, Daniel, muchísimas gracias. Muy bien, hemos hablado con el profesor Mauricio Vázquez, Senior Fellow del Instituto CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Es profesor, docente de la Universidad Argentina de la empresa UADE. Además ha escrito análisis, publicaciones, es periodista de análisis y hombre de consulta al más alto nivel. Realmente un lujo contar con el profesor Mauricio Vázquez desde Argentina para entender lo que está pasando en nuestra complicada región. Nueva pausa y seguimos a todo tren, en otras palabras, primera edición. Sentí Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país.